Gracias por venir a todos. Soy la delegada de la Unión Nacional de Escritores de España, como bien sabéis, y hoy para mí es un día muy especial porque tengo una vez más, pero esta vez es muy especial de verdad, porque presentar un libro así, que es la vida un poquito de la vida de Vicente Enguídanos, pues es muy bonito, muy especial. Y aquí está Vicente Enguídanos, el protagonista de este libro. Y aquí tenemos al editor del libro, Juan Benito Rodríguez Manzanares, que también es presidente de la Asociación Misión Multidisciplinar de Valencia, a la cual yo y Vicente pertenecemos y de lo cual nos sentimos muy a gusto, de verdad, muy contentos. Muchas gracias. Gracias. Y le doy la palabra a Juan Benito Rodríguez Manzanares, otro entrañable amigo. Gracias, María, por pasarme el micro y cederme la voz. Yo haré una breve semblanza de lo que es el libro, porque de María ya ha hablado, perdón, de Vicente ya habló María, y de Vicente se podría decir eso y muchísimas cosas más, porque imagino que todos los que estamos aquí, o la mayoría lo conoceremos y sabemos que es una persona bastante peculiar, de la que podríamos estar hablando bastante tiempo y no nos cansaríamos. De todos modos, yo voy a continuar con la tarea que tendré aquí, que es un poco presentar el libro. Y yo, como dicen, que más vale lápiz corto que llamo larga, pero he tenido todo apuntado. Queridos amigos, hoy de nuevo es un placer para mí y para todos nosotros estar aquí reunidos en torno a un libro que, a buen seguro, hará las delicias de todas las personas que lo lean, pues le hará vivir como suyas unas aventuras y desventuras llenas de calor y de amor. Me estoy refiriendo al libro Mis Memorias 1935-1960 de nuestro buen amigo Vicente Enguídanos Garrido. Este es un libro autobiográfico de los primeros 25 años de vida del autor, en el cual nos relata en primera persona, como cabe a un libro de estas características, todas las vicisitudes del devenir de su vida en estos años, relatándonos con extrema sencillez y palabras claras algunos de los pasajes más emotivos de su vida, esos que una vez vividos se quedan a vivir siempre en nuestro recuerdo y que, pase lo que pase, siempre estarán ahí para compartir con todas las personas que los quieren escuchar, o como en este caso, con todas las personas que lo quieran leer. Muchos de los presentes, como citaba al principio, y yo mismo, conocemos a Vicente Enguídanos desde hace muchos años, pero incluso las personas que lo conozcan más íntimamente y en profundidad se quedarán un tanto sorprendidas ante la narración de este libro, pues aunque el aspecto de Vicente es alegre y jovial, cosa que dice mucho de este joven de 80 y tantos años, no podrán imaginar todo lo que ha hecho ya en su dilatada vida. Mis Memorias 1935-1960, sin lugar a dudas, es un libro que nace desde lo más profundo del corazón de nuestro amigo Vicente Enguídanos Garrido, y del cual, sin hacer spoiler del mismo, quisiera apuntar que lean con atención los pasajes cuando, siendo niño, compartía clase con compañeros y profesores, de los cuales nos dice incluso nombre y apellidos de todos, haciendo gala de una memoria impresionante. Y otro pasaje de este libro que no os podéis perder es su paso por el servicio militar obligatorio, que lo llevó hasta África, y muy al contrario de sentirse triste por estar lejos de su terruño, supo sacarle todo el partido a ese hecho. Partido al sistema militar, al social, al personal e incluso al económico. Todo un crack. Además, el libro está salpicado de numerosas fotos que acompañan o refuerzan la narración, mostrándonos a su familia,
padres, abuelos, a sus amigos de cada época de su vida, algunas de las situaciones y momentos vividos que por uno u otro motivo han merecido ocupar un lugar estelar en las páginas de este maravilloso libro. Y sobre todo, y en especial, nos muestra a su querida esposa, el gran amor de su vida, Trinidad Halcón, Trini, de la cual, cuando habla de ella, se le nota que se le llena el espíritu de una luz especial. Un poco como queriendo dejar un pedacito del libro en esta presentación, quiero compartir con todos vosotros, con todos ustedes, la dedicatoria del libro, que dice así: a mi esposa Trini Halcón, hijas, yernos, nietos y amigos que han recorrido conmigo esta larga travesía planetaria. Aunque el final de la dedicatoria pudiera parecer algo extraño, les puedo asegurar que no lo es. Y quien conozca a Vicente sabe que es así, pues nuestro amigo en este respecto tiene mucho que contarnos y seguro que nos dará unas pinceladas de ello en breves momentos. Ahora, para acabar esta breve introducción a un libro que sin lugar a dudas hará las delicias de todas las personas que decidan leerlo, tan solo me queda por comentar que yo disfruté mucho leyéndolo y que es evidente que recomiendo la lectura del mismo a todos los presentes y todas las personas del mundo, pues la lectura del mismo no les defraudará. Y no puedo concluir sin pedir a nuestro amigo Vicente Enguídanos Garrido que no tarde en recopilar los siguientes 25 años para disfrutar de las correrías de este hombre único y polifacético. Desde lo más profundo de mi corazón, querido y estimado Vicente, gracias por el libro. Y brevemente, Juan Benito. Nada, pues que hay que despedirse, solamente decir a todos muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a María por nominarme, enhorabuena Vicente por tu libro, que no sea el último, que tiene mucho todavía que escribir, y gracias a todos. Vale.